¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Dios les bendiga a todos los que ya están en línea. Buenas noches a todos, donde quiera que estén. Nuestro deseo es que estén sanos y por sobre todas las cosas que pues se hallen en familia, resguardados, alimentados, cubiertos y protegidos por Dios. Mi nombre es Israel Chapa. Esta es una transmisión totalmente en vivo de la comunidad cristiana Masada de Ulam. Esta noche se encuentran Chicha Pacato, Axomadai, Jania Castro, Nara Castro y Dalia Castro. Dios les bendiga a todos de parte de la familia. Seguimos en aislamiento social y a cómo se ve esto en el mundo, pues todavía falta, ¿verdad? Pero la bendición que tenemos es que ahora tenemos más tiempos reflexivos, más tiempos en familia. Y qué mejor que hoy, que tal vez has decidido, si es la primera vez que escuchas, saber más de Dios. Si bien estamos en este programa que se llama Gracias a Dios es viernes, nuestra intención no tiene que ver con la película o con el tema, ¿verdad? En donde festejaban que llegaba el fin de semana para irse de fiesta, para irse de farra por ahí, como diría mi abuelita, para irse de pata de perro. No sé por qué decían así o por qué dicen así. Por ahí si alguien sabe por qué dicen así, no sea malito y por favor hágamelo saber, porque yo la verdad no lo sé. Pero te decía que qué bueno que estás aquí con nosotros en viernes. Vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de Jesús, pero siempre con un punto de vista actual, con una temática práctica, con una cuestión que tenga que ver más con el día a día de la vida de cada uno de nosotros. Yo no sé, pero a veces cuando eres chico como que te plantean el conocimiento de Dios muy aburrido, no sé a cuántos les pasó. Y eso pues te aleja totalmente de que te quieras acercar y saber, ¿verdad? Tú ves la Biblia y ves un librazo así grandote como un tomo de enciclopedia y pues ni leerlo quieres porque... Y no, y deja de eso, los católicos aparte le echan fotos, estampitas y no sé qué tanta cosa. Y wow, parece un pequeño Larousse ilustrado a veces. Pero Dios es mucho más accesible que todo eso. Qué bueno, gracias a Dios que Dios no es complicado. Quizá lo complicado es al inicio, cuando empiezas a conocer, a caminar, a hablar, a respirar, a pensar como Él. Pero ya después que sabes Biblia, que has sido entrenado, que ya tu mente aprende a desglosar el pensamiento común que tenemos todos, y comienzas a pensar como se supone que debes de pensar, te das cuenta qué haces en esta vida, cuál es tu propósito, cuánto duras en esta tierra. Tu intención siempre va a ser la mejor versión de ti posible, porque ese es uno de los propósitos que tiene Dios con respecto a nosotros. Dios siempre ha querido que la humanidad pueda ser despejada de todas sus ataduras, de todos sus límites. Ciertamente es que pues nos damos cuenta, ahora esta pandemia, dicen por ahí que las crisis dejan ver las cuestiones más esenciales del ser humano, y ahora con esta pandemia hemos podido ver, por ejemplo, quiénes son represivos, quiénes son iracundos. Hablando de gobiernos y de poder, hemos visto quién a costa de la salud de los demás pues denosta y pone en riesgo a su país, quien a costa del dinero y de la supremacía en el poder pues prefiere perpetuarse sin arriesgar quizá nada por los gobernados. Gracias a Dios la Biblia no es así. Gracias a Dios nuestro Señor no tiene nada que ver con los gobiernos de ningún lado. Gracias a Dios el Señor tiene un plan específico para la humanidad. Y gracias a Dios que envió a Jesús. Ya sabes que ahorita estamos abordando la serie sobre Jesús, a la cual hemos denominado ya desde hace unas semanas, ¿verdad? Descubriendo al verdadero Jesús, en donde abordamos la temática total y absoluta de quién es Él, quién fue Él, cómo es que afirmamos tales cosas los que creemos en Él. Hemos hablado, por ejemplo, también de inclusive del diagnóstico clínico de su muerte, por ejemplo, que pocas personas oigo que hablen de eso. Hemos también hablado un poquito, vamos a hablar adelante de la psicología de Él, y vamos a ver, por ejemplo, hoy ya con una cuestión
no tan teológica ni doctrinal, sino como que nosotros no fuéramos creyentes, vamos a analizar por qué deberíamos de creer en Jesús, por qué deberíamos de creer que lo que Él dijo es verdad. Ya lo empezamos a tocar desde hace 8 días, pero vamos a hablar hoy de Jesús, que Él es mucho más que un hombre. Pero antes de eso tenemos nuestras redes sociales. Amén. Por Twitter es @masadadulam, por Facebook es .com/masada.adulam. El número de WhatsApp 55 83 88 20 35 y el de línea directa 55 76 90 95 89. El email es masadadulam@gmail.com, todo con minúscula, doblez en Masada en todas nuestras redes, y por YouTube es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, si quieres escuchar todos los temas que hemos tenido con anterioridad acerca de este tópico, de la vida de Jesús, pues directamente recurrir al canal de YouTube si es que quieres escucharlo en audio, o ahí en nuestra página de Facebook tenemos en Masada Adulam los archivos en video, o también los tenemos por escrito, para que tú puedas oírlo de las veces que requieras. No te preocupes, no hay ningún costo, ninguna condición de que suscríbete, de que acepta nuestro, no sé, boletín semanal, nada de eso. Así es que aquí lo que nos interesa en la comunidad cristiana Masada Adulam, por sobre todas las cosas, es darte a conocer a Dios, que tengas todo el material posible para que tomes una decisión, porque aquí no se trata de convencer a nadie. No se trata de contagiarte, de hacerte nuestro partner acerca de lo que nosotros creemos y cómo lo creemos, sino que tú tomes tu propia decisión, pero bien informada. Porque finalmente hay 3 preguntas muy importantes que tienes que resolver a lo largo de tu vida y que van a regir los rumbos que tomes en los caminos mientras estés en esta tierra. 1 es con quién te vas a casar, 2 es con quién, o más bien a qué te vas a dedicar, qué vas a hacer de tu vida, cuál va a ser el propósito, y número 3, que a mi parecer es la decisión más importante: ¿vas a creer en Jesús o no? Bueno, vamos a darle porque es viernes, me tengo que sacudir. Para nosotros es como que fuera lunes, es el primer día de transmisión de este fin de semana. Por ahí te recomiendo el día de mañana. Seguimos con el asunto del noviazgo. ¿Hasta dónde? Vamos a hablar de límites mañana, con eso de los que ya están con miras a casarse. ¿Hasta dónde? ¿Qué dice la Biblia? A ver, mano larga, pulpitos, a ver, ¿qué onda? Mañana los espero 8 de la noche. ¿Sale? Pero hablemos hoy de nuestro Señor Jesucristo, el autor de nuestra fe y el consumador de nuestra salvación. Dice Mateo 16:13 que Él hizo una pregunta. Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, se estaba refiriendo a Él en tercera persona. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Vamos a ser bien francos, bien honestos y bien sinceros. Hoy en día no es políticamente correcto declarar en forma dogmática, es decir, en forma segura, enfática e infalible, que Jesús era más que una persona extraordinariamente dotada, más que una persona de gran moralidad, un filósofo sabio, un judío docto o un reformador político. Hoy en día la sociedad dice que esto es políticamente correcto, pero lo que no es políticamente correcto es que digas que Jesús es el único medio aceptable para alcanzar la vida eterna y el mundo venidero. Me explico. Si tú hablas con, no sé, inclusive si llegas a tocar el tema en medios pues públicos, en medios radio, televisión, alguna otra cuestión, no tienes que ser tan tajante, es lo que dicen ellos, porque ahora por este bendito pensamiento de la tolerancia no puedes aducir que Jesús, según la sociedad de hoy en día, según esta generación de sabios científicos, dogmáticos, representativos, derecho humanistas y soportadores de todo lo que les pega la gana, no puedes decir que Jesús es Dios. No puedes decir que Jesús es el único camino a la salvación, porque estarías ofendiendo a los musulmanes, porque estarías ofendiendo a los budistas, porque estarías ofendiendo a los judíos o hebreos. Entonces,
políticamente, socialmente, no es bien visto, para que me entiendas ya diciéndolo así, que digas que Jesús era algo más que un hombre con una moralidad increíble, filósofo, sabio, maestro, reformador político. No se puede en la vasta mayoría del conglomerado que ocupa hoy la gente de todo el mundo. No puedes decir, por ejemplo, que las enseñanzas de la Biblia son únicas, verdaderas, tajantes y debería de ser el límite, la regla y el punto de partida de toda ley constitucional, moral, espiritual que rige a los habitantes de este planeta, porque entonces, como dice ahí la Biblia, que los homosexuales pues no es una condición que Dios acepte, porque como la Biblia dice que hay que respetar por sobre todas las cosas la vida, estaría sacando del juego a los abortistas, a los evolucionistas, desde luego a toda la sociedad LGBTTI, y ya ni sé ni en qué letra van porque cada vez le agregan más. Después de todo, seamos honestos, hoy día estamos en un mundo que detesta las afirmaciones absolutas. Hoy el mundo se ha vuelto muy relativo. ¿Se acuerdan que hace unas semanas hablamos de eso? Cuando Poncio Pilatos como que abrió la puerta a todo eso cuando le preguntó a Jesús, bueno, ¿y cuál es la verdad? La verdad se ha vuelto tan subjetiva y tan relativa que cada quien cree y defiende ideas según su criterio y no según algo inamovible. Entonces, es por lógica que esta sociedad que detesta a los absolutos, detesten a la autoridad que pueda tener en sus Biblias alguien que pueda ser llamado Dios. Todas estas personas, la vasta mayoría, odian que alguien les diga eso que estás haciendo está mal. Eso que tú crees no está bien. Te estás excediendo porque estás tomando atribuciones que no. La gente que detesta los absolutos igualmente odia la autoridad. Fíjate en la generación millennial, en los nativos digitales, podemos ver, a pesar de que estamos confinados del aislamiento social, cómo sigue habiendo marchas. Y a mí lo que me impacta es el motivo a veces de ciertas marchas, como por ejemplo supuestamente feminismo, cuando ponen inclusive carteles abortistas, quien está a favor del aborto, diciendo hoy desayuné feto, como lo hemos visto en los noticieros últimamente. Eso ya no es feminismo, perdónenme. Eso aparte de todo, la sola mención es canibalismo, pero fuera de eso, ellos alegan que nosotros, que no estamos a favor del aborto, por decirlo de alguna manera, estamos en contra de su libertad de pensamiento, de raciocinio y demás. En general, no estoy en un programa de debate político, sino estamos enseñando la palabra de Dios, pero quiero que te des cuenta, sentar precedente de cómo estas personas, esta sociedad detesta que alguien llamado Dios, un ser supremo, un ser magnificente, omnisciente, omnipresente, sea la autoridad máxima porque no les conviene. Y así, a lo largo de la historia han surgido toda clase de percepciones. Ahora pues, hablando de Jesús de Nazaret, quien nosotros afirmamos, los que creemos que es Dios. Hay personas que, por ejemplo, también creen en Dios, pero no creen que Jesús sea Dios. Expresamente me refiero, por ejemplo, a los testigos de Jehová y y otras corrientes que voy a mencionar más adelante, ya me iba a adelantar, que dicen que pues sí, Jesús fue maestro, Jesús fue hijo de Dios, pero no es Dios. Bueno, vamos a hacer este ejercicio el día de hoy, vamos a verlo desde fuera. Vamos a ver qué material tenemos para creer que Jesús fue algo más que un ser humano, filósofo, maestro y todo lo que todo el mundo políticamente correcto acepta de su persona. ¿Por qué hay tanta polémica acerca de un solo hombre? Pues mira, para empezar te digo que de este maestro judío de Galilea se han escrito más libros, se han hecho más estudios académicos que sobre cualquier otro hombre que haya existido. La respuesta a esta polémica es porque él dijo a alguien que a nadie se le puede, digamos, pasar por alto. Él dijo, yo soy Dios.
Eso bastó para encender una llama que sigue ardiendo al mundo entero hasta el día de hoy. Ahora, por lo que hemos leído en los relatos bíblicos, lo demostró. Es más, nos asegura que lo demostrará, así lo dijo él. Recuerda, y si has leído Biblia, y si no, no te preocupes, te vamos a dar algunos versículos adelante para que los puedas leer. Él aseguró que lo va a demostrar a todo el mundo cuando regrese a la tierra en toda su gloria, majestad y poder divinos. Y todos quedarán atónitos, así con ojos de huevo cocido, porque todo el mundo le va a ver. Imagínate tal afirmación. ¿Cómo es posible entonces que estas personas que dicen, no, yo no creo en Dios, yo no creo ni siquiera que Jesús fuera Dios? Yo tengo un amigo muy querido al cual gracias a Dios, y mira, le digo así, gracias a Dios salió del alcoholismo. Él estuvo asistiendo a estas reuniones de Alcohólicos Anónimos, le ayudó, la verdad le ayudó mucho. Y él, por ejemplo, acepta a Dios, pero no acepta a Jesús. Él dice, no, pues Jesús era un cuate acá que hacía su doctrina de Dios y todo. Pero es como le digo, ¿cómo es posible que creas en Dios y no creas en Jesús? Bueno, porque él en su lógica dice, es que en un ser humano no puede ser Dios. Vamos a darle duro y tupido a esto que estamos tocando. ¿Cómo era entonces que Jesús fuera Dios? Pensémoslo. Si Jesús era Dios, entonces, ¿quién es el Padre del que Él habla? Recordemos que estoy tomando un punto de vista externo, como que yo no fuera cristiano ahora mismo, como que fuera un investigador, un reportero, un científico. Bueno, sale. Vamos a plantearlo desde esa forma para que nos ayude a todos a entender. Si Jesús fuera Dios, entonces, ¿quién era el Padre de quien tanto habló? Sobre estas preguntas me voy a ir para desglosarlo. ¿Cómo podían Jesús y el Padre ser Dios al mismo tiempo? Porque es lo que muchas personas se preguntan. ¿De dónde vino Jesús? ¿Fue creado en algún momento? ¿Vino a existir cuando nació de María? ¿O era un ángel? ¿O era alguna esencia espiritual? ¿O era algún pensamiento en la mente del Padre, es decir, de Dios antes de su existencia humana? ¿Verdad que las preguntas están buenas? Yo no sé si ustedes se las han hecho alguna vez. Yo me las hice y por eso no tengo temor de plantearlas, porque son un pensamiento que te va a llevar a tomar decisiones cuando tú los aclares. Entonces, ¿de dónde vino Jesús? Si Él era Dios, ¿quién era el Padre del quien Él hablaba? ¿Y cómo podrían ser el Padre y Él ser al mismo tiempo Dios? O si fue creado, o si existió hasta el momento en que nació de María, o si era un ángel que subió de rango, o si era alguna esencia espiritual o pensamiento en la mente de Dios y luego tuvo una aparición en forma humana. ¿Qué onda con eso? Yo espero que te hagas esas preguntas, porque si crees ciegamente, por más que estés creyendo en lo correcto, estás en un error. La Biblia dice, la misma Biblia afirma que tenemos que creer en Dios con un culto racional. Es decir, no solamente decir, y como me enseñaron, como aduce mucha gente, es que es la religión que me enseñaron mis padres. No, nada más por eso tienes que creer. Tienes que usar tu razonamiento, tienes que usar tu intelecto, tienes que usar esa cabeza bendita que Dios te dio, que no nada más sirve para peinarte, hacerte chinos y cortarte el cabello, para poder tener un razonamiento lógico y puedas aclarar estas preguntas. Porque si de otra manera nada más crees porque tus papás te enseñaron, porque te llevan a la iglesia, a la congregación, a la sinagoga, hacia donde tú gustes y mandes, tu fe está basada en alfileres y cualquier día se cae, Tienes que hacerte preguntas profundas. La mente humana es igual que el mar. Hay superficie y hay profundidad. Y Dios también es igual. Hay cosas superficiales de Dios y hay cosas muy profundas. Aquí se trata de que si quieres descubrir tesoros ocultos, fauna que no conocías, cosas maravillosas que ningún ojo ha visto, pues no las vas a encontrar en la superficie, claro está. Y si tu mente también trabaja nada más pensando en qué vas a hacer los frijolitos hoy, o cómo los vas a hacer,
en cuánto vas a pagar para tu abono del nuevo teléfono, y si esos son tus pensamientos, nada más llegar al fin de quincena para pagar tu renta, tu luz, tu gas, wow, deberías de pensar más allá, porque no estás viviendo, solamente estás sobreviviendo. Así es que el relato de la forma en que Jesús nació va a ser un parámetro para que empecemos a darle respuestas a estas preguntas. ¿Está buena la cosa, Nora? Como que estamos ahí muy doctos. Hoy sí estoy en mi papel de maestro, de rabí, Raboní, mi Señor Jesucristo, yo no solo rabí. Bueno, vamos a darle. Mateo 1:18 dice: El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Ok, las versiones españolizadas, Reina Valera, versión latinoamericana, hispanoamericana y demás, utilizan ahí algunos otros adjetivos. Te voy a leer como dice la versión Reina Valera. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada, subraya desposada o subraya comprometida, María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Por qué hice que subrayaras desposada? Vuelvo a decirte algo que estaba comentando, que alguien me hizo una llamada desde Oaxaca para preguntarme sobre este asunto. Alguien me llamó desde Oaxaca para preguntarme que si el asunto de desposada, porque aquí se entiende, sobre todo en América, como esposa, pero en la cultura oriental, en la cultura medio oriental, porque estamos hablando del Medio Oriente, no es así. ¿Sale? Por eso le decía yo, es que no pienses con la cultura que tenemos acá, porque recuerda que no se escribió acá. Por eso están en hebreo, arameo y griego. Y a quienes me han estado cuestionando por qué enseño, hablo y hasta canto en hebreo, porque tengo que saber de raíz cómo viene la cosa. Te explico de acuerdo a los usos y costumbres. Desposada en la cultura hebrea significa que el acuerdo entre ellos de casarse ya era algo oficial. Por eso te vas a encontrar que en otras versiones dice comprometida. Ya habían ido a pedir su mano, para que me entiendas, te lo voy a pasar como sería acá. Ya habían ido a pedir la mano y habían fijado la fecha de boda. Y específicamente en Medio Oriente se hacía por lo regular un año antes. Por eso yo aquí en mis jóvenes les digo que cuando alguien viene y me dice, es que yo quiero ser novio de fulano, de fulana, de sutano, inmediatamente nos sentamos a poner fecha de bodas, porque es lo que me enseña la Biblia. Cuando alguien ya está desposada, aquí tendríamos el equivalente en América de ser novia formal, de ser novia comprometida. A eso se refiere, es que ya el acuerdo está para casarse y es algo oficial. Pero entendemos ahora sí que no habían consumado el matrimonio, es decir, no habían tenido noche de bodas, no habían estado en la intimidad. ¿Sale y vale? Empecemos por ahí. Tanto José como María sabían que aún no habían estado juntos físicamente, y María, pues por lógica, sabía con certeza que era virgen. Pero es lógico que José dudara. ¿Tú dudarías? Que te saliera tu esposa con que tu prometida, tu novia, ¿qué crees? ¿Y tú qué pasó? Pues si ni te he tocado. ¿Cómo está la cosa? Cualquier ser humano, a veces se le juzga muy duramente a José, pero cualquier hombre lo hubiera hecho con 2 centímetros de frente. José lógicamente se preguntaba por qué María estaba embarazada y le preocupaba la situación. Ahí mismo en Mateo 1, pero 19 al 21, dice lo siguiente. A ver, vamos a leerlo. Estamos en Mateo 1, acabamos de leer el 18, ahora vamos a leer el 19 al 21. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió... A ver, léeme. ¿José, su qué? Su esposo. Fíjate, aquí ya dice su esposo, pero sigue estando la misma palabra griega que significa prometido y la misma palabra griega que significa desposado. Su desposado, su prometido, y en esta versión dice su esposo.
Pero vuelvo a decirte lo mismo, ahí es donde viene el asunto en la traducción. Pero sigue leyendo. Era justo y no quería exponerla a vergüenza pública. Resolvió divorciándose de ella en secreto, pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en un sueño un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. José necesitaba la confirmación de que María había dicho la verdad con respecto a su embarazo, y la forma más efectiva de convencerlo era que un ángel hablara directamente con él. ¿Por qué? Pues porque si le decía a María, que ya seguramente le había dicho, si le decía a la mamá de María, si le decía el mismo primo con el que fueron a estar unos días, Zacarías, pues no les iba a creer. ¿Y por qué? Pues porque lógica y racionalmente es increíble lo que están diciendo. Entonces, como el asunto era sobrenatural, vamos a llamarle así, tenía que ser un medio sobrenatural para avisársele. Entonces se le presenta un mensajero del Señor, le habla directamente. María había recibido un mensaje similar, ¿se acuerdan? En Lucas 12, 1, 26 al 38, no lo busquen, lo menciono solamente. El ángel Gabriel se le apareció y le anunció que ella iba a concebir un hijo a quien debería de nombrar Jesús. Yeshua o Yeshua. Ya desde el nombre era impresionante. Ya es una contracción de Yahweh o de Jehová. Shua, salva, Dios salva, Señor salva, el Dios salvador. Ya desde el nombre era impresionante. Pero bueno, tal vez no estás muy familiarizado con el hebreo. Pero te decía entonces, ella aseguró que nunca había estado con un hombre y que era virgen. Luego el ángel que le dijo, le explicó cómo se realizaría el hecho, porque también imagínate que vengan y que te digan, wow, va a venir el Dios sobre ti y el fruto de tu vientre va a ser hijo de Dios. Y tú, pues, imagínate, le piensas. Aquí es donde dista la mitología, porque muchos dicen que estos relatos están relacionados con la mitología griega. Primera diferencia, en la mitología griega, para que Zeus engendrara un hijo tenía que tomar forma de hombre, acostarse con la mujer, tener intimidad con la mujer, y de ahí salía un semidios. En este caso, por ejemplo, cito tal cual Hércules. Se supone que así concibió a Hércules. En el caso de María, pues tal vez ella sabía un poco de cultura griega, de haber dicho, pues chispas, ¿y cómo va a pasar esto acá? El ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Yo creo que cuando dijo con su sombra, ay, hasta descansó la pobre mujer, imagínate. Por lo cual le dijo, también será santo el ser que nacerá y será llamado Hijo de Dios. Como lo dice el verso 35. Sí, igualito, el Espíritu. Bueno, ya se lo leí, ya le hago la fiesta, pues leí su cita. En los términos teológicos tradicionales, esto es algo enigmático, es un misterio, como le llaman a los católicos. Nosotros preferimos llamarlo enigma por el sentido griego de la palabra más puntual. Y lo que te quiero decir es que Jesús reconoce que Dios es su Padre, pero en la Biblia leemos que María concibió por obra del Espíritu Santo. A ver, por fin, ¿quién es el papá? Ahí vemos involucradas a las tres personalidades de Dios. Un mismo Dios, que iba a llamarse Jesús. El ángel le dice, el Padre, el Altísimo, va a ser su Padre, pero el que concibe en ella es el Espíritu Santo. ¿Te fijaste? Las tres personalidades de Dios involucradas en el nacimiento, en la profecía. Esto, tal vez, no sé, ya te habías dado cuenta, tal vez no. En los términos teológicos, como te decía, esto es enigmático. El Espíritu Santo es la tercera persona de la manifestación de Dios, pero debido a que el Espíritu Santo engendró a Jesús en el vientre de María, Dios el Padre es Padre de Jesús por nacimiento. Mateo nos da una explicación para que vayamos entendiendo esto. Él escribe bajo inspiración divina y explica esto de la siguiente manera
en Mateo 1:23. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¡Wow! La profecía de Isaías acerca del nacimiento virginal y del producto de este nacimiento virginal se comprueba en el nombre, porque muchos me preguntan: oye pastor, pero ¿qué onda? ¿Cómo que a Isaías le dijo se va a llamar Emmanuel y acá se llama Jesús? Es lo mismo, Dios con nosotros. Dios vino a salvarnos, Yahshua, Dios, Yahweh, Jehová, vino a salvarnos. Dios está entonces, por lógica, con nosotros. Pero como se nos cuatrapean las velocidades en el hebreo y el griego, nadie ha tenido la delicadeza de enseñarnos, a veces es mucho más fácil entenderlo así. Cuando Jesús nació, era Dios en la carne. Dios con nosotros, vuelvo a repetir, Dios en la carne, eso significa Manuel. Esto es lo que el ángel estaba diciendo y lo que Dios había profetizado mucho tiempo atrás. ¿Quién era entonces Jesús antes de nacer como humano? Ya establecimos que acá, ¿de quién es hijo? ¿De quién es esencia y de quién es parte? De Dios, del Espíritu Santo. Ahí están las tres personalidades convergiendo. Pero ¿quién era Jesús antes de nacer como humano? Porque hay también personas que me preguntan: bueno, sale, Jesús es divino, es hijo de Dios, pero ¿qué era antes? Porque debido a lo que de repente descomponemos la Biblia y le damos atribuciones a las palabras que no tienen, porque queremos hablarlas en español o en inglés como hablamos en este continente, o en portugués inclusive, como hablan en Brasil y en algunas colonias. En mi colonia la nación, no es cierto, me refiero a colonias europeas que hasta la fecha quedaron así. Tenemos que entender que los vocabularios originales son hebreo, arameo y griego. ¿Sale? Entonces voy para allá. La más clara y precisa enunciación acerca de Jesús antes de su nacimiento humano se encuentra en los primeros versículos del Evangelio de Juan. No era un ángel que subió de rango, ni nosotros cuando nos morimos volvemos ángeles, no. Esa es una invención. Por ningún lado de la Biblia te vas a encontrar que algo que no tiene su esencia inicial termina así, más que Satanás. Ojo, Satanáses, si por ahí quieren evolucionar. Génesis empieza como serpiente, termina como dragón en Apocalipsis. ¿Se fijan? Pero si tú eres llamado por Dios, hijo de Dios, eso eres. Si Él te volviera ángel, te bajaría de grado. Los ángeles son menores que los hijos. Son los mensajeros, son los enviados, son los trabajadores, para que me entiendan. Y un hijo siempre va a tener un rango más alto. Y luego dicen, por ejemplo, los mormones, que no, que Jesús y Satanás tenían el mismo rango angélico. Bendito sea mi Cristo. Por eso tienen ideas tan locas como la poligamia, o como que entre más moreno eres es porque allá en el cielo, cuando hubo la guerra entre ángeles y demonios, tú te fuiste de los que menos quisiste participar. Por eso vas a ver que la mayoría de los mormones, por lo menos de los dirigentes, son güeritos y siempre andan con un morenito, porque pobrecitos, son menos agraciados, menos inteligentes, porque cuando eran ángeles no participaron correctamente en la batalla. Así pasan las cosas cuando tú las sacas de contexto y no lees correctamente el Evangelio, cuando no tienes un buen maestro. Pero te decía que Juan es el más allegado a Jesús, la Biblia misma lo registra, y él cuidadosamente explica que Jesús no es un hombre común. Juan 1:1 nos dice: en el principio era el verbo. Subrayen verbo, si por ahí les gusta subrayar su Biblia, y si no, anótenlo en un cuaderno, pero yo les recomiendo que lo subrayen y que escriban ahí al calce en un espacio vacío que tengan, porque pues el papelito se te pierde, pero la Biblia, espero que no se te pierda, ¿verdad? Bueno, en el principio era el verbo, subráyalo y ponle arriba la palabra logos, 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 que es la palabra original que es en griego, que está ahí. Vamos a leerlo como está. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:1. Ahora, ¿quién es ese verbo? Te dije que verbo está traducido de la palabra logos, la palabra griega logos, que quiere decir algo dicho.
Entonces significa palabra, pero significa más que palabra. Logos significa algo dicho, incluido el pensamiento. Es decir, que para que algo sea pronunciado, escuchado y sacado a luz, primero tuvo que estar existiendo en el pensamiento. Logos también significa sujeto del discurso. Supongamos, yo voy a hablar hoy del calentamiento global. ¿Cuál sería el logos de mi discurso? El calentamiento global, es el tema medular. Logos también significa razonamiento o facultad mental. También significa cálculo. Y específicamente, refiriéndonos a Juan, significa expresión divina, refiriéndose a Jesús. Por eso lo enuncia en las traducciones al español como verbo, porque es la palabra que denota la acción. Si yo digo caminar, fuera de que la palabra caminar pues es una palabra muy bonita, que contiene 6 letras, 3 vocales, caminar, también es una palabra que denota una acción. Voy a caminar. No dices, voy piedra, voy verde, voy a caminar. Estoy diciendo una palabra que denota una acción que voy a hacer. Por eso se le llama a Jesús el verbo o el logos, porque es la palabra de Dios vuelta a acción. Jesús es el evangelio viviente. Jesús es la buena noticia viviente. Entonces, entendámoslo así. ¿Quién era entonces ese logos, ese verbo? Dice el verso 14 de Juan 1. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan explica además que el verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros era Jesús de Nazaret. También hace declaraciones explícitas y concluyentes con importantes pormenores acerca de Jesús antes de su nacimiento humano. Él dice, ¿verdad? El verbo, ya quedamos que es Jesús, estaba con Dios, pero al mismo tiempo era Dios. Esta aseveración, asegurar las cosas es inconfundible. El verbo era en el principio con Dios. Lo puedes leer ahí en Juan 1, verso 2. Ahora, vamos silvanando pensamientos en series. ¿Cuál principio? En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Bueno, ¿cuál principio? Esto nos va a ayudar a definir desde cuándo existe Jesús. ¿Sale? Debido a que en el Evangelio de Juan comienza como en el principio, se está refiriendo a la misma palabra que traducida del hebreo es principio, que en este caso es Bereshit, que está en Génesis 1:1. Pero aunque Génesis 1:1 continúa en el Bereshit, en el principio, creó Dios, Juan empieza su evangelio con otra temática. En el principio era el verbo. Es decir, Juan nos está diciendo que el verbo ya existía. ¿Se fijaron? En Génesis, en el principio, creó Dios. Pero Juan nos dice, en el principio, era el verbo. Hilvanemos las dos cosas. Si Dios en el principio crea, pero el verbo ya estaba ahí, el verbo, es decir, Jesús, estaba antes de la creación. Fácil. El verbo ya existía en el principio. En Génesis, la creación del universo y del tiempo mismo marca el principio. En Juan, la existencia del verbo antecede a ese principio. Es obvio entonces que el creador del universo existía antes que el universo, porque él fue la causa que lo hizo llegar a existir. Juan dice explícitamente que fue el verbo, es decir, Jesús, por medio de quien todas las cosas fueron hechas. Léeme Juan 1:3. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado
Nada de lo creado llegó a existir. Entonces, si Jesús es la palabra que detona una acción, es decir, es el verbo, es algo que Dios piensa y ejecuta, Dios razona, Dios calcula y ejecuta, ¿quién es el autor de la creación? Dios, ¿Pero quién? Dios. el verbo, ¿Y quién es el verbo? Jesús. Ay, das muchas vueltas. Pues está bien, pensamiento lógico, bueno, se la pasamos. Pero además, Pablo coincide totalmente con Juan, con palabras que son inconfundibles diciendo que Jesús, bueno, mejor lo leemos, Colosenses 1, 16 y 17. Porque por medio de él fueron creadas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas, por medio de él formaron un todo coherente. Pablo dice lógicamente que si por medio de Cristo fueran creadas todas las cosas, entonces él tenía que haber existido antes de la creación, sino ¿cómo? Jesús también hizo referencia a su propia existencia antes de la creación cuando oró al Padre. ¿Se acuerdan? En San Juan 17, verso 5, la oración que hace cuando él ya sabía que iba a partir y que los encarga al Padre. Jesús ora de la siguiente manera: la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Así oró. Jesús habló de la relación entre él y el Padre también en el verso 24 de este mismo capítulo 17. Padre, quiero que todos los que me has dado estén contigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. ¿Cuándo? Desde antes de la creación del mundo. Correcto. Jesús no viene a existencia con el nacimiento virginal. Solo tuvo su manifestación en carne. Todas las veces que tú te encuentres en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el ángel del Señor, como está traducida en las versiones en español, te vas a encontrar que ese ángel no es Gabriel, no es Miguel, no es ninguno de los conocidos, no es ninguno de los que cargan la gloria de Dios. El ángel del Señor, el enviado del Señor, porque ángel también se traduce como enviado, el mensajero, el representante, el embajador de Dios, o Dios mismo con su autoridad presente en, que es la más correcta traducción, es Jesús. A estas cosas se les llama cristofanías. Es Cristo, pero todavía no ha tomado cuerpo ni ha tomado nombre, por eso se le llama el Cristo, el ungido, el Mesías. Un ejemplo lo tenemos en la aparición que se le hace a Manoa, padre de Sansón. Y cuando, por ejemplo, el padre de Sansón le pregunta: ¿y quién digo que se me apareció? Le contesta el ángel, le contesta el enviado: ¿para qué quieres que te diga mi nombre que es admirable? Y lo juntamos con la palabra que dice Isaías: y su nombre será admirable, consejero, príncipe de paz. Dios fuerte, ¿eh? Príncipe de paz. Si vas a citar, cita bien. ¿Verdad? Yo no digo Idalia. Yo digo Idalia, mi esposa. Si no, nada más es una Idalia ahí que vive en mi casa. Ah, ¿verdad? Que sí, claro. Bueno, sigamos, porque si no me voy a buscar un problema marital aquí. Jesús habló de la relación de él y del Padre. También lo leyó. No lo hemos leído, pero lo vamos a leer. Efesios 1:4, por favor, también nos lo menciona. Dios quiere bendecirnos de esta manera porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo, para que fuéramos su pueblo santo sin falta ante Él, por el amor que tiene. Desde antes de la fundación del mundo, el verbo, el preexistente Cristo es caracterizado por el nombre, como ya vimos aquí, del verbo. Quizá una de las razones por las que se le usó este vocablo griego de logos, que ya dijimos que se traduce como verbo, es que este describe mejor uno de los principales papeles de Cristo. Sería quien revelaría al Padre, es decir, el logos, incluye los pensamientos así como expresa lo que el Padre quiere. Por eso usaba frases como
Lo que veo hacer de mi Padre, lo que aprendí de mi Padre, ¿se dieron cuenta? Por eso es el Logos. Él no solo es la voz, es la expresión del Padre. Los discípulos le dijeron, muéstranos al Padre. Y él les dijo, ¿qué, no me están viendo a mí? Él es la manifestación física del Padre. ¿Este es un misterio? Sí, ya lo sé. Vamos empezando. Híjole, bueno, ¿hasta dónde alcance hoy? Porque luego los dejo picados y ahí me andan diciendo que para qué corto los temas. Me dieron bien duro la otra vez ahí en un mensaje diciéndome, no, es que me cortan la inspiración. Voy a tratar de acabarla ahorita rápidamente. En el Nuevo Testamento se usa logos como un dicho o declaración de Dios, o la palabra de Dios misma, la voluntad revelada de Dios y la revelación directa dada por Jesucristo y que podría ser hablada y entregada. Juan aplicó este vocablo como título personal de aquel que fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Logos fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14 lo dice. Lo que Juan dijo es que un ser personal a quien llama el Logos o verbo se encarnó, se convirtió en ser humano de carne y hueso en la persona de Jesucristo. El hecho de que el verbo se transformara en una persona de carne y hueso implica que el verbo era un ser individual específico antes de venir a ser un niño nacido de María, es decir, ya existía. Juan también escribió que personalmente el verbo es distinto del Padre. ¿Por qué diría eso? Aunque al mismo tiempo es uno con el Padre, ambos son iguales y eternos y son de la misma naturaleza y esencia. El verbo es Dios tan ciertamente como lo es aquel con quien existe en la más estrecha unión de existencia y vida, como Jesús mismo lo dijo. Yo lo acabo de mostrar. Juan 10:30 dice, yo y el Padre somos uno. Y no está diciendo, es que somos tan cuates que es con lo mismo. O no es como cuando tú dices, ay, lo que tengas que decirme, dímelo aquí enfrente, somos uña y carne. No está diciendo eso. Él está diciendo literalmente, el Padre y yo somos lo mismo. Esto está bien interesante, pues imagínate, por eso lo querían matar los fariseos. Ahora, fíjate bien, ¿qué y quién es Dios entonces? Las claras y sencillas declaraciones de Juan nos proporcionan un entendimiento de Dios que fue hecho claro por la manifestación de Jesús. Es decir, antes de que Jesús naciera era muy difícil imaginarse, pensar cómo es que expresaba lo escrito Dios. Es hasta que Jesús viene y que digamos pasa como por una especie de colador su palabra que podemos entenderla y aplicarla, porque hasta ese momento nadie había podido cumplir su palabra a cabalidad. Es hasta que Jesús viene que demuestra que como seres humanos se puede cumplir. Eso es lo que estamos tratando de hacer todos los que en Él creemos, cumplir lo que Él pidió. Entonces, el lenguaje utilizado, fíjate bien, esto es bien interesante. El lenguaje utilizado nos asegura que hay un solo Dios en tres personalidades coexistentes. No hay tres dioses. Es un solo Dios en tres personalidades coexistentes que se pueden, por decirlo de alguna manera, separar y volver a unir haciendo lo mismo. He puesto muchas veces el ejercicio del mercurio que traen los termómetros viejitos. Estos que son de vidrio, que tienen una punta metálica. Si tú algún día se te rompe uno, busca la gotita de mercurio que viene ahí, que es la que sube y baja con la temperatura. Y te vas a dar cuenta que si la separas, fácilmente se puede separar hasta con tu dedo. Pero si la dejas, vuelve a juntarse y vuelve a ser una esencia como un todo. No se ven ni siquiera añadiduras, no se ven ni siquiera una línea que marque que eran tres cosas diferentes y se juntaron. Se vuelve a ver como una sola cosa, algo así parecido, para que me lo entiendas. Quizá el ejemplo está muy burdo, pero para que lo entiendan de una manera más, digamos, más práctica. Ahora, fíjate bien, si ellos
el Padre, Jesús y el Espíritu Santo existieran en alguna otra forma que no fuera de tres personalidades autoexistentes, tanto en el vocabulario griego como en el español y desde luego en el hebreo, es posible describir algo completamente diferente. ¿Qué te estoy diciendo? En hebreo, Elohim está diciendo Dios, pero en un sentido plural. Por eso te digo que a veces el idioma es tan importante. Elohim es una palabra hebrea que significa Dios, pero en sentido plural. Te lo voy a explicar más o menos. Cuando tú lees la Biblia, por ejemplo, cuando dice hagamos, en el Génesis, al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza, está diciendo Elohim. Es como si yo dijera, vamos a comer, en vez de vamos a comer, porque no soy tres personas o no soy una más aparte de mí. Vamos a comer. O vamos a caminar, pero en el sentido individual. Es como si estuvieran involucrando a muchas personas con una sola acción. ¿Por qué? Porque soy una sola persona. No sé si me estoy dando a entender. Elohim es, por eso dice Dios. Y tú lees en la Biblia literal. Y dijo Dios, hagamos. Por ahí muchos me han dicho, estaba hablando consigo mismo. Sí, en realidad sí. Acuérdate que nosotros somos imagen de Dios. Y como imagen de Dios tenemos tres esencias, espíritu, alma y cuerpo. O dime que no te has hablado frente al espejo. El mismo David se hablaba y le decía a su alma, alma mía, alaba al Señor, se ordenaba al mismo. Y que lo hubiera diría, estaba loco. No, tenemos esencias. ¿Cuántas veces te has encontrado diciendo, tú puedes, échale ganas? A ti mismo te das porras. No es una locura, tiene un por qué haces eso. En ese sentido, me voy a ir un poquito rápido aquí en esta recta final ya. Lo que te quiero decir es que si hubiera una manera de expresarlo diferente, y que tal vez por eso no dice que hubiera tres personas en vez de una, estás en un error, tanto en el griego, en el hebreo y en el español mismo que están traduciendo nuestras Biblias. Hay manera de decir que hay tres personas distintas, si es que así fuera lo traducido correctamente, pero no, el texto bíblico no lo hace. Claramente nos habla de tres juntos siendo Dios, un solo Dios. La pregunta surge, si Jesús era el verbo y por tanto Dios, ¿cómo pudo Dios, quien es infinito, venir a ser finito? ¿Qué le sucedió al verbo en el momento en que se convirtió en un óvulo engendrado con la vida del Padre en el vientre de María? No sabemos exactamente cómo lo hizo Dios, porque por eso es Dios, pero por la Escritura se hace evidente que Dios pudo convertirse en un ser humano y por consiguiente estar sujeto a una existencia física y finita, limitando al tiempo y al espacio, pero también sujeto al dolor, sufrimiento, muerte y desde luego a ser tentado. Filipenses 2 del 6 al 8 dice, ¿quién siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse? Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo al ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús podía morir, Jesús podía experimentar las emociones humanas, Jesús podía tener hambre y sentir dolor, ¿podría angustiarse ante la perspectiva del sufrimiento y la muerte? A todas esas preguntas, sí. Dios podía morir, pero solo si se volvía un ser humano físico, y así lo hizo. ¿Y quién era Él? Era la misma persona que siempre había sido, incluso recordaba su pasada eternidad con el Padre, y me refiero a Jesús. Fíjense, y nuevamente recurro a la oración de Jesús en San Juan 17, capítulo 17 de Juan, verso 5. Él dice, literal, está hablando Jesús, y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Aquí habla abiertamente de sus experiencias pasadas, de los recuerdos que tiene cuando estaba
en esencia junto con el Padre, revalidando todo lo que Juan escribió en los primeros versículos de su Evangelio. Sí, el sacrificio de Jesús fue una magnitud de un hecho casi inconcebible, y saber quién era Él y lo que voluntariamente había decidido dejar atrás, es decir, renunciar, debería de tener una tremenda relevancia para ti y para mí. Imagínate, el creador del universo, de todo lo existente, el creador de todo lo que conoces, el todopoderoso, en un momento determinado, parte de él viene, toma cuerpo, toma las limitaciones del ser humano para morir en un sacrificio, nada más para que tú y yo tuviéramos oportunidad de tener vida eterna, que Él otorga a los que deciden acatarse, seguir, sacrificarse. Es una palabra fuerte, pero también es eso. Alguien me preguntó por teléfono, esta llamada que recibí de Oaxaca, me preguntaba que así generalmente, cuál era el propósito de Dios al crear al ser humano. Y es tener una familia. Y hoy mismo, tú y yo nos estamos autodescartando o reafirmando si queremos formar parte de esa esencia en donde Él nos invita a compartir su gloria, como la gloria que le dio a la personalidad manifiesta humana que Él mandó a la tierra, llamada Jesucristo, de Él mismo. ¿Aceptarás? Yo espero que sí. Y si ya aceptaste, no te autodescartes. Esfuérzate por ser aceptado, por ser tomado como digno, por ser calificado como pasable. Pues yo espero que te bendiga el tema. Terminamos con el tiempo de hoy, pero se pone esto interesante. Si tú puedes entender quién es Dios, si tú puedes dejar la superficie e ir a la profundidad, te va a ser mucho más fácil evitar tentación, pecado, circunstancias, y aprenderás a tener tu mirada a la eternidad, y aprenderás que todo lo que pasa en este mundo solo es entrenamiento. Mi nombre es Israel Chapa. Estuvieron esta noche Axamaday, Jania Castro, Nara Castro. Dalia Castro. Pues Dios te bendiga, y recuerda, el Dios de la gloria bajó, tomó cuerpo, se nombró Jesús, para que tú y yo tuviéramos oportunidad, a través de su sacrificio, de acceder a la vida eterna y formar parte de su familia. Te recomiendo saber quién es Él y pensar en lo que voluntariamente renunció, porque eso es de un tamaño tan inconmensurable que nunca jamás nadie ha hecho una muestra de amor tan grande. Dios te ama. No importa cómo seas, en qué te hayas equivocado, Dios te ama, pero tienes que corresponder a ese amor. Descansa. Y si Dios lo quiere, mañana nos escuchamos en el programa de jóvenes. Dios te bendiga. Shalom.